Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la más cordial bienvenida este viernes 11 de diciembre del año 2020 con el tema de sobrepeso y obesidad, promoción de la salud en la educación preescolar. Este tema será impartido por el doctor y académico Reinaldo de Jesús Michel Aceves. El doctor Michel es egresado de la Escuela Médico Militar con la carrera de médico cirujano, hizo pediatría en el Hospital Central Militar de México, hizo la subespecialidad de gastroenterología en el Instituto Nacional de Pediatría, tiene maestría en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional y es académico numerario de la Academia Mexicana de Pediatría. Muy buenas noches y adelante, doctor Michel. Bienvenido. Ah, caray, ya empezó a hacer de las suyas esta cosa. Muy buenas noches. Estoy tratando de resolver el desaguisado para compartirles mi pantalla, pero en mi pantalla no aparece la presentación. Esta es una inquietud que he tenido desde hace algunos años. En relación a a las causas de sobrepeso y obesidad y no sé si ya están viendo la pantalla. ¿Ya se está compartiendo la pantalla? Abre tu presentación. Ya está abierta. Entonces ya ponle en forma de presentación. En teoría ya está en forma de presentación. Pero solamente sale un recuadro en el cual se ve la presentación de promoción de la salud. Ya dejaste de compartir la Dejé de pantalla. compartir, sí. Dejé de compartir porque Abre tu presentación ya está abierta. del escritorio. Ya Ahora está, pon la función compartir pantalla y va a salir el escritorio. ya está el escritorio. Y de ahí escoge nada más ahí está. Perfecto. Adelante. Bien, comentaba acerca de la inquietud de las causas de sobrepeso y obesidad y la falta que tenemos de hacer promoción de la salud. Por definición, la obesidad sabemos que es un padecimiento metabólico inflamatorio crónico que es multifactorial. No me voy a detener en las definiciones que son perfectamente conocidas por todos ustedes y mejor que yo, probablemente. Sabemos muy bien de que la programación metabólica empieza in útero y continúa en la etapa temprana de la vida, los famosísimos 1000 días, y en la etapa postnatal. La obesidad en la infancia da una mayor probabilidad de padecer un síndrome metabólico, diabetes mellitus, hipertensión arterial, miocardiopatías, problemas ortopédicos, problemas de autoestima y otro tipo de problemas. Para ver el tamaño del problema, tenemos en más de 40 millones de niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad. En las Américas existen 42 millones de adolescentes contados desde 0 a 19 años con sobrepeso y obesidad. Si vemos la radiografía de la niñez mexicana, vamos a encontrar que tenemos más de un 30% de niños obesos entre 5 y 11 años de edad. Más del 80% de estos niños de entre 10 y 14 años de edad consumen bebidas azucaradas, lácteas y no lácteas. Y más del 80% de ellos no practican o tienen actividad física regular.
Y tenemos preescolares con sobrepeso y obesidad, escolares que ya tienen diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica y dislipidemias. La obesidad, sabemos que en adultos, 7 de cada 10 adultos mexicanos tienen o viven con sobrepeso y obesidad, y esta está ligada a un sinnúmero de padecimientos, 14 tipos de enfermedades por lo menos, incluye la diabetes, al cáncer y enfermedades cardiovasculares. Desafortunadamente, la solución del sobrepeso y la obesidad se ha medicalizado. Si vamos a los números, somos 1 millón de profesionales de la salud para 126 millones de habitantes, 33,000 unidades médicas. Tenemos resultados muy pobres en las clínicas de obesidad porque están rebasadas. La misión imposible es tratar de revertir esto. En el poco tiempo que tenemos en la consulta, a los pacientes les entra por un oído y les sale por el otro. Y se sienten regañados y se sienten amenazados. Entonces, realmente el impacto es pobre. Tenemos normas que se han ido modificando para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. Otro tipo de normas para casi cada uno de los problemas de salud. Se han realizado estrategias que en el papel realmente lucen fabulosas. Y veamos que los pilares de la estrategia están en la salud pública, la atención médica y en la política pública. Incluso hay un Consejo Nacional para la Prevención, o hubo un Consejo Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades no transmisibles. Un sinnúmero de dependencias e instituciones, inclusive la Academia Nacional de Medicina lanzó un libro sobre obesidad en México y recomendaciones para una política de Estado. Hubo una estrategia nacional para la prevención y control de sobrepeso y obesidad. Las principales acciones fueron fundamentadas en la política pública, con acciones utópicas de promover disponibilidad de agua potable en las escuelas, en los sitios de trabajo, en los espacios públicos, incentivar la lactancia materna exclusiva, una campaña masiva contra la obesidad mediante mensajes disruptivos. Se diseñaron e incorporaron al currículo de la educación de nivel básico, una materia dirigida a promoción de la salud y prevención de enfermedades. Sin embargo, fue letra muerta. Se diseñó el programa de salud en tu escuela, nuevamente medicalizando el problema porque pretendían que con brigadas de estudiantes de medicina, de nutrición y de odontología en las escuelas de educación primaria se hiciera algún tipo de labor, con muy buenas intenciones, por supuesto, pero solo quedó en eso. Si recordamos la definición de la salud de la Organización Mundial de la Salud como un completo bienestar físico, mental y social, y que los determinantes de la salud puestos por la LOM de 1974, que son los 4 de ellos: la genética, el medio ambiente, los estilos de vida y los sistemas sanitarios. La prevención de enfermedades y la promoción de la salud son 2 entidades que tienen objetivos superpuestos que se complementan. Sin embargo, el alcance de la promoción de la salud y el público al que va dirigida es mucho más amplio. La primera infancia es una etapa fundamental para integrar hábitos, competencias y habilidades, inclusive un estilo de vida saludable, que es uno de los determinantes de la salud, puesto que estos estilos de vida saludable están directamente relacionados con la adquisición o la disminución de enfermedades crónicas no transmisibles. Las intervenciones de la promoción de la salud, que serían las políticas públicas, una acción comunitaria, desarrollar habilidades personales, crear ambientes saludables y reorientar los servicios de salud. La Organización Mundial de la Salud en 2008 encontró que si se hacía una promoción de la salud de manera adecuada, podría disminuir el 70% de la morbilidad y la carga de los sistemas de salud y, por supuesto, las enfermedades crónicas.
Sin embargo, nuestro país está inmerso en un ambiente obesogénico. Somos el cuarto país con mayor consumo de refrescos. Solo 2 de cada 10 escuelas de educación básica disponen de agua potable y tienen bebederos. Más del 50% de nuestra población no camina. Y la regulación de la publicidad a los alimentos y bebidas no saludables es muy laxa, muy laxa. Debemos promover ambientes saludables en la comunidad, en las habitaciones, en las casas, en las escuelas, en los lugares de recreación y en los lugares de trabajo. Hablar de sobrepeso y obesidad con cifras actuales, en menores de 5 años de edad bordea el 6% de prevalencia, pero para los escolares se multiplica por 5 y ya llegan a más del 30% de posibilidades de sobrepeso y obesidad. Y en adolescentes sucede lo mismo. Y esto, por supuesto, incrementa las posibilidades de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares y de algunos tipos de cáncer. Si revisamos en una publicación de Salud Pública en México, los alimentos que compran los niños con el dinero que llevan a la escuela, pues compran dulces, frituras, refrescos, y eso es lo que realmente se les vende. La solución para esta epidemia que estamos padeciendo debiera empezar con la educación preescolar, con profesionales de la educación que tengan conocimientos sobre promoción de la salud, que favorezcan el aprendizaje con estrategias didácticas para que los niños sean transmisores a sus familias de los conocimientos que aprendan. Debemos aprovechar el potencial cognitivo y conductual de los preescolares, utilizando la tecnología educativa y favorecer que estos niños realmente sean promotores de la salud, fortaleciendo de igual manera las escuelas para padres que tengan esos mismos objetivos. La educación integral con un enfoque de promoción de la salud se emitió en un acuerdo de la OMS en 2009 y ahí ha quedado como acuerdo. Deberíamos modificar el currículo a todos los niveles, desde preescolar hasta universidad, con promoción de la salud, por supuesto involucrando a todos, a los padres, a los maestros, a las autoridades y a la sociedad en general. La Secretaría de Educación Pública ha tenido innumerables reformas educativas. Existe en el nuevo currículo escolar una materia que se llama vida saludable, que se imparte a partir de la educación primaria. Dice que incluye el daño que causa la comida chatarra y sin embargo se sigue ofreciendo. Va a ser una materia que tenga orientación en prevención y educación para la salud. Ojalá que lo logre. Para que los niños tengan conocimientos para alimentarse y nutrirse bien, comer sin químicos y sin hormonas, eliminar el daño que producen los productos chatarra. Se implementó un nuevo etiquetado alimentario que muestra varios sellos, pero tengo la certeza de que va a pasar como sucedió con las cajetillas de cigarros, que los fumadores coleccionan las imágenes más feas. Seguramente nuestros niños van a estar coleccionando sellos. Debemos aprovechar que los aprendizajes claves de la educación preescolar que se había puesto en los currículos previos, en las reformas educativas previas, y esta famosísima nueva escuela mexicana, que es un refrito de una nueva escuela colombiana que implementó la fundación de una televisora. Pero está enfocada en el higiene bucal, en el lavado de manos y en prevenir enfermedades contagiosas. Entonces, nuestra ventana de oportunidad sería que con esta nueva escuela mexicana pudiéramos implementar el enfoque para prevenir enfermedades no transmisibles. ¿Y por qué en preescolares? Porque los hábitos que se aprenden entre los 3 y los 6 años de vida duran para toda la vida.
Si bien esto está fundamentado en una cita bíblica que les pongo aquí, que está en Proverbios, en el libro de Proverbios, es cierto, los hábitos persisten en la memoria como esta pintura de Dalí. Hay que buscar, por supuesto, el apoyo de los padres, de los maestros, del gobierno y de la sociedad. En esta revista española de cardiología hay un doctor, un famosísimo doctor, el doctor Valentín Fuster, que incluso se convirtió en un muñeco de moped para promover, él promueve un corazón saludable. Su proyecto se llama Salvando Corazones y de paso tiene que ver, por supuesto, con la nutrición, con la actividad física para disminuir sobrepeso y obesidad. Porque debemos recordar que todo cuesta. La carga económica del sobrepeso y la obesidad se concentra en gastos sanitarios y sobre todo menoscaba el nivel educativo y tiene impacto en el mercado laboral. Existen acuerdos, recomendaciones de Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana para la Salud. Hay objetivos, hay un enfoque de una comisión para acabar con la obesidad infantil que proporciona solo recomendaciones y normativas a los gobiernos. No son vinculantes, no tienen leyes. Todavía en 2018 informó la Comisión Independiente de Alto Nivel de la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades crónicas no transmisibles de que era hora de actuar. Ha sido hora de actuar desde hace mucho tiempo. Existen múltiples programas, múltiples trabajos de promoción de agua y la salud aquí en México, en Tlaltizapán. Uno muy reciente publicado por la Revista de Salud Pública de México, por el académico José Luis Arredondo, que están tratando de hacerlo, de hecho lo hicieron con escolares. Ayer tuve la oportunidad de platicar con él y de platicar la idea de realmente ponerlo en preescolares, porque hay múltiples actividades, hay múltiples acciones que se pueden implementar. Sabemos, y está reportado en este reporte de 2014, que todas las intervenciones que se han implementado para combatir el sobrepeso y la obesidad son costo efectivas. Sin embargo, las intervenciones únicas tienen un muy pequeño impacto. Este análisis global del Instituto McKinsey pone 74 intervenciones en 3 rubros, 18 áreas. Las áreas son educación, que tiene 6 cosas de educación, muchas en el medio ambiente y otras en la responsabilidad personal. Si bien es cierto, muy pocas corresponden al área médica. No sé en qué momento los médicos tuvimos que cargar con la responsabilidad, porque deben participar todos para cambiar la salud pública en una acción de ganar, ganar. Hay que sumar a los antropólogos, a los sociólogos, a los pedagogos, a los psicólogos, nutriólogos, educadores, a la familia, a la sociedad, al gobierno, como las monjitas dijo, que todos, porque todos ponemos y todos vamos a ganar. Porque la obesidad tiene costos en salud, en la salud escolar, en la salud laboral y en la salud económica. Debemos juntos detener esta pandemia, porque si ahorita tenemos más de 7 millones de niños con sobrepeso y obesidad, 8 de 10 de esos niños serán adultos con problemas y casi 6 de ellos morirán por problemas con enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la obesidad. Debemos sumar a las familias, a los alumnos, a los docentes para que todo esto funcione, porque el problema es de todos. Como ya había anunciado, los resultados en las clínicas de sobrepeso y obesidad, pues son alentadores. Yo puse pobres, pero son alentadores, pero realmente es poco lo que se puede lograr. Hay muy pocas clínicas de sobrepeso y obesidad y muy pocas con el nivel de especialización como se tienen en los institutos nacionales, en específico en el Instituto Nacional de Pediatría. Ojalá pudiéramos tener la capacidad de clonarlos
y que hubiera una Collent en cada uno de los hospitales de este país. Hace unos meses, las políticas públicas ante la obesidad, publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública, dice que ninguna medida por sí sola es suficiente. Es indispensable el trabajo conjunto del gobierno. Vuelve a meter a los profesionales de la salud. Sí, nosotros tenemos que trabajar con los pacientes que ya están obesos, pero es trabajo de todos prevenir que lleguen a eso, a eso. Porque aun y cuando se detenga y se revierta la prevalencia del sobrepeso y la obesidad, el impacto económico y el daño a la salud individual y colectiva, y por supuesto los costos, van a persistir por mucho tiempo. Eso es lo delicado, eso es lo grave. Dentro de poco tiempo no tendremos ni recursos ni capacidad para tratar a todos nuestros pacientes con complicaciones de sobrepeso y obesidad. Discutir si el papel de la alimentación es la causa de cualquier porcentaje de las afecciones que estamos nombrando, solía ser irrelevante. Lo único que puede alterar el rumbo de esta epidemia es realmente cambiar nuestro estilo de vida, buscar una alimentación saludable, elegir actividad física, evitar el sedentarismo, porque todos ganamos. Es cierto que sabemos que debemos prevenir desde la concepción, porque la obesidad es un grave problema de salud pública, con una prevalencia inaceptable. Cada vez estamos viendo más casos y cada vez más severos. Y está asociada con graves comorbilidades que tienen un control difícil, un tratamiento que en el mayor de las veces resulta frustrante. Por eso, habría que aprovechar el potencial cognitivo y conductual de los preescolares utilizando la tecnología educativa. En el trabajo que les comentaba del doctor Arredondo, utilizaron la teoría cognitivo-social de Ventura, el constructivismo y las inteligencias múltiples, y favorecieron que los niños y las niñas fueran promotores de salud. Debemos cambiar este entorno obesogénico en el que viven nuestros niños por un ambiente saludable, empleando los recursos de la comunidad, porque todo esto está vinculado. Hacer lo necesario para que nuestros niños consuman frutas y verduras, prefieran agua simple y tengan actividad física. Convertir en política de Estado, utilizando las capacidades de las academias, de las secretarías, de las universidades, para que realmente estas se conviertan en políticas de Estado y podamos detener esta pandemia. Y debemos implementar dos planes. Uno de prevención para sobrepeso y obesidad y otro de tratamiento integral. Como ya decía, instalar una Collent en cada hospital sería fabuloso. Y como al perro más flaco se le cargan todas las pulgas, hay un vínculo muy, muy importante y conocido entre la pobreza y la obesidad. Y esta pandemia ha venido a incrementar nuestra pobreza y seguramente tendrá impacto en la obesidad. Si bien el panorama luce gris, no debemos perder la esperanza para que los niños crezcan sanos, sean promotores de esperanza y salud y que vivan sanos. Ya habrá tiempo para celebrar, pero mientras tanto debemos guardar distancia, usar cubrebocas, gel y todo lo que sea necesario para estar saludables. Y que tengan unas felices fiestas y les agradezco su atención. Muchas gracias, doctor Reinaldo Mitchell. Quisiera ver si hay alguna pregunta o comentario de la presentación del doctor Mitchell.
¿Alguien quiere comentar? Lalo, si me permite, Héctor Villanueva. Buenas noches, Lalo. Buenas noches, Héctor. Enciende, por favor, tu video para que te veas. ¿Está ya? Adelante. Adelante, Héctor. En primer lugar, felicitarte, Lalo, por la presea que te acaban de otorgar nuestra academia, muy merecido. Has hecho una gran labor toda la vida y ahora estás culminando en este año con el grupo, ¿verdad?, de Médicos Unidos. Las pláticas siempre han sido muy interesantes y en este caso, compañero y amigo Reinaldo, ¿verdad?, que está haciendo la exposición de lo que es el área básicamente de salud escolar, pues yo creo que es un proyecto de toda la vida de mucha gente. Para recordar, cuando yo conocí a don Lázaro Benavides, que en paz descanse, nuestro ilustre maestro, él me entregó a mí un legado de hacer una maestría en salud escolar que no se ha podido llegar a lograr, que ya ahorita pues no funcionaría como tal, pero es muy importante lo que él decía, ¿verdad? La salud escolar es una manera de ejercer la salud pública. Y si bien los médicos tenemos poco que hacer, a la vez es mucho, porque todavía tenemos que rescatar la figura del médico de primer contacto, como lo has estado tú insistiendo y lo han insistido varios, entre ellos obviamente Arturo Perea, que por ahí también conectado ahorita, en trabajar una pediatría integral. Esa pues la vamos a lograr solamente siguiendo nosotros, persistiendo en esto. Yo felicito a Reinaldo, Michelle, te felicito a ti y al grupo por este trabajo tan bueno que están haciendo. Que tengan muy buen día y disfruten estas vacaciones. Gracias. Muchas gracias, Héctor, por tu comentario. No sé si hay algún otro comentario por ahí. Hay felicitaciones para el doctor Mitchell de Paul Ríos. No sé si Arturo quieras hacer algún comentario. Gracias, Lalo. Nuevamente, también igual que el maestro Villanueva, saludar a todos los que están conectados, felicitarte por la condecoración y bueno, evidentemente nos pedías un comentario de la presentación. Bueno, la presentación es de las que todos quisiéramos tener la capacidad de hacer, muy puntual, muy precisa y muy incluyente de todos los puntos y particularmente esencial en lo que todos entendemos que es el problema de la salud de los niños, las niñas y los adolescentes. Y que hoy, centrado en el tema de la obesidad, pues indudablemente se requiere una intervención temprana en donde, si bien la escuela es un buen vehículo de oportunidad, nosotros hemos siempre concebido que la propuesta de todos nosotros debe ser educar. Y creo que no es nada nuevo, sino que estamos convencidos de que la salud es una expresión de crianza, es una expresión de cómo se conduce a un menor de edad a cuidar su salud, a preservar sus conductas que le abonen al desarrollo, al crecimiento, a la adquisición de esas competencias que habla el maestro Mitchell. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo y tendría que hablar en voz de la COIEN, de que siempre hemos pensado que así debe de ser, tal y como lo manejó. Desafortunadamente, y no es una situación de queja, sino de describir una realidad, el OMEN, que es el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles, que se crea en el año 2015, 2 años después de que se crea la estrategia para la prevención de sobrepeso y obesidad, que como bien dice el maestro Mitchell, es un gran documento, tanto que fue reconocido por la OCDE como la mejor estrategia para la obesidad y las no transmisibles en el mundo. De ese tamaño la propuesta de México. Pero como todo, nadie es profeta en su tierra, no todos jalan parejo. Y en el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles estaba la Secretaría de Educación Pública, la CONADE, academias, universidades, el Consejo de Salud General, por supuesto habría organismos civiles, etc. Entonces, como que la crianza no solamente estriba
en el tema de los buenos hábitos, del estilo de vida saludable. La crianza va más allá en lo zoológico, por eso lo de la pediatría integral. Hay que crear en los niños valores para que trabajen con fraternidad, solidarios, constructivos. Y desafortunadamente, créanme, los niños que llegan a la COIEN todos saben por qué tienen sobrepeso o obesidad, pero no encuentran contextos que les faciliten. Nosotros hemos entendido que nuestra propuesta es familiar y tratamos de educar. Regresamos a la propuesta del maestro Mitchell, educar. Creo que lo que nosotros hemos logrado desde el 2012 como academia es protagonizar en el sentido de generar conciencia en todos los que tienen que participar. En el año 2011, ya presidente electo el licenciado Peña Nieto, la academia le presentó un proyecto llamado Instituciones Saludables para un México Sano, que involucraba, entre otras cosas, no violencia, no adicciones, no sedentarismo, no obesidad, no X. Era un proyecto en el que las organizaciones educativas, las médicas, las laborales y las recreativas tuviesen bajo una norma estricta que llevar a cabo acciones en conjunto para cerrar el círculo, es decir, en la escuela, en las casas, en los deportivos, en los centros de trabajo, en las clínicas, en los hospitales. Es global, como muy bien dice el doctor Mitchell. ¿Jalamos parejo o esto no se acaba? Y debe ir enfocado a salud, no solo a obesidad, a salud. Sí hacer ejercicio, sí a comer saludable, pero regresar al civismo, regresar al conocimiento de lo malo que son las drogas, regresar al respeto por los maestros, el respeto por los padres, el respeto por el planeta, el respeto por las religiones, el respeto a todo. Hay que volver a conformar estructuras básicas que hagan que la persona, llegada a un nivel determinado, preescolar o escolar, vaya ganando esa conciencia de cuidado, porque pueden ver preescolares muy conscientes de no tirar basura. Pueden ver escolares muy conscientes de respetar a los adultos. Pueden ver adolescentes muy colaboradores. Pueden ver adultos altamente constructivos. Pero desafortunadamente está la otra parte y pesa mucho. Entonces nuestro trabajo, creo, conlleva una integralidad de crianzas de nuevas generaciones. Nosotros lo decimos como conclusión en nuestras charlas. Hacer 3 nuevas generaciones de profesionales que privilegien los valores, la educación y la salud, nuevas generaciones de familias, es decir, nuevas familias que privilegien a la familia en sí, y nuevos mexicanos. ¿A través de quiénes? De los que estamos convencidos, como ustedes, como el maestro Mitchell, como la nueva generación del equipo de la COIEN, que sí hay posibilidades de hacerlo y buscar. Y siempre vamos a encontrar obstáculos. Y yo creo que, aunque el panorama es gris, como bien lo diserta el maestro Mitchell, pues nos toca trabajarle y que los jóvenes que ahora están con nosotros se convenzan que lo que estamos diciendo deben de seguirle. Felicito muchísimo al maestro Mitchell por la excelente presentación, a ti, Lalo, por todo lo que haces para seguir con estas charlas y su nivel, a todos los que están conectados, por supuesto a los que han aportado a Méxicos Unidos, a la academia. Gracias por permitirme este comentario, aunque fue un poco extenso. Muchas gracias, Arturo Perea. No sé, Reinaldo, si quieres hacer un comentario agregado. Sí. Bueno, adelante. Sí. Yo creo que mucho de lo que no sé si no hice suficiente hincapié, esto de desmedicalizar la solución, alguna vez me la propuso una antropóloga. Yo le comentaba que cuál era
que cuál era la manera de disminuir esta carga de sobrepeso y obesidad. Me dijo, mire, doctor, una antropóloga social de la UAM Xochimilco. Se me va el nombre ahorita, no lo tengo a la mano. Porque leí un trabajo de ella, de las raíces antropológicas de por qué comemos lo que comemos. Entonces me dijo, mire, lo primero que tiene que hacer es desmedicalizar el problema. Andan como el pípila, cargando una piedra ahí, una losa, de que los médicos somos los responsables de la pandemia de sobrepeso y obesidad y que la tenemos que solucionar. Yo creo que no. Yo creo que podemos educar a los docentes. Podríamos empezar con platicar con los educadores, educadoras, y darles elementos de promoción de la salud. De hecho, mi tesis doctoral de educación que puse por ahí, no la quise incluir, pero estriba en enseñarles a los docentes de preescolar la manera de incidir y de enseñarles estos hábitos alimentarios de agua simple, comer sano y hacer actividad física para que ellos sean promotores de la salud en su casa. Muchas gracias, doctor Mitchell. Yo quisiera hacer un comentario a título personal porque el oír, el ver, el inundarnos de tanta información, siempre me hace a mí reflexionar un poco hacia el pasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con México? Y yo diría que antes de la creación de los institutos nacionales de salud, la verdadera creación del México moderno, desde mi perspectiva, es a partir de la inmigración española en la década de los 30, a finales de los 30. ¿Y por qué lo digo? Porque a partir de eso empezaron a crearse instituciones, incluyendo las de salud, como el Seguro Social, después el ISSSTE, y muchas universidades. Y si analizamos en el hospital infantil qué es la patología que se veía, veíamos enfermedades de pobres. Los pobres estaban desnutridos y ese era el reto más importante, la desnutrición. Y las enfermedades que conllevaban a ello, como las enfermedades infecciosas, parasitarias, y parece increíble que los niños morían de disentería y la patología más importante eran las diarreas. Actualmente eso ha cambiado y también ha cambiado la inmigración de las zonas del campo hacia las ciudades, la gran densidad de habitantes en algunas ciudades, la complejidad que trae consigo, los cambios de que ahora pues es muy fácil estudiar una carrera a diferencia de hace 50 o 60 o 70 años. Y creo que parte un poco de todo, las políticas acerca de la salud pública, las facilidades comerciales para usos de prácticas alimenticias inadecuadas. Y creo que en mi perspectiva ha cambiado tanto la forma de vivir del mexicano, la forma de comer, la forma de hacer ejercicio, etcétera. Y yo creo que esto es lo que estamos padeciendo. Necesitamos reeducarnos, necesitamos reinventarnos ahora con esta manera que tiene México de que es más importante ahora las zonas urbanas que el campo, y pues hacen falta universidades y la gente tiene fácilmente niveles de licenciaturas, pero tenemos secundariamente a ello una desintegración de la familia. Yo le doy mucha importancia a eso porque realmente la educación en cualquiera de los aspectos se inicia en el hogar. La educación que nos dan los padres. Y muchos de nosotros estuvimos fabulosamente bien atendidos por una mamá de 24 horas en la que el padre era el proveedor. Y ahora vemos que eso cambiaron las reglas del juego, ahora muchos hogares desintegrados, etcétera. Y parte de esto, que yo le llamo enfermedades sociales, así como la delincuencia, la prostitución, los malos hábitos, etcétera,
pues son enfermedades que han derivado de esa desintegración familiar. El Instituto Nacional de Pediatría realmente nació como Instituto de Protección a la Niñez, un satélite de lo que era el desarrollo integral de la familia. Y algo ha sucedido que pues ahora es más fácil que complacer a los niños, o que una madre no dé seno materno, o que ya no conozcan las frutas, todo está enlatado, envasado, no hay tiempo para cocinar, no hay tiempo para hacer ejercicio. La gente está constantemente con las pantallas jugando en lugar de tener otro tipo de actividades recreativas, culturales, de ejercicio. Y yo creo que es bastante complejo. Estoy viendo que en el sexenio de Calderón se hicieron los famosos 5 pasos para la salud nutricional, y después en el sexenio de Peña Nieto se hizo junto con Narro y este secretario Nuño, lo de la escuela saludable, que me parecía algo maravilloso, pero nunca llegó a concretarse realmente. Y simplemente por una inquietud que he tenido desde hace mucho tiempo, ¿por qué nosotros no tenemos tablas de crecimiento y desarrollo con tanto estudiante que tenemos en el sistema escolar mexicano? Entonces yo creo que por una parte hace falta una disposición política, también hace falta una organización y aprender a trabajar en equipo, que haya múltiples voces que nos detengan de la pasión que nos desborda en ocasiones queriendo hacer cosas, y darle un orden, una justificación, una evaluación, hacer proyectos satélite para probar, a ver, y después desarrollar en masa en un país que es terriblemente complejo. El México del Norte no es el mismo México del Sur, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese mosaico está el gran reto. Voy a darle la palabra nuevamente al doctor Arturo Perea, que está pidiendo. Adelante, Arturo. Sí, perdón por tomar nuevamente la palabra. Lo que pasa es de que, bien decía el doctor Mitchell, a veces no atendemos como debe ser lo que dice. Desmedicalizar, indudablemente. Nosotros le llamamos al concepto multisectorialidad de la salud. Es decir, la salud es responsabilidad de todos. Y si no participamos todos, que es lo que traté de insistir, pero es lo mismo, como él le llama, desmedicalizarlo es involucrar a todos en el tema de la salud, y estamos totalmente de acuerdo con él. Muy bien. Doctor Mitchell, ¿algún...? Sí, en relación a lo que decía del cambio de hábitos alimentarios, con esa misma antropóloga ella decía que la migración de los campesinos a la ciudad hace que cambien su manera de alimentarse para mimetizarse con los citadinos. Dejan de comer la dieta tradicional mexicana. Probablemente me corrige el doctor Perea, pero la dieta tradicional mexicana no conducía a deficiencias. Sin embargo, el dejar de comer la dieta tradicional mexicana por mimetizarse con los citadinos, a comer pizzas, a comer hamburguesas, a tenerlos al alcance de un botón, y que lleguen ahora, y que lleguen con esa pandemia, que lleguen a casa todos los alimentos, pues es muy fácil. Es muy fácil dejarse por eso. Por eso dejamos de comer la dieta tradicional mexicana y nos volvimos a la dieta occidental, que nos va a llevar indudablemente a seguir teniendo problemas. Gracias. Muy bien. Pues definitivamente yo siempre he pensado que la calidad de vida, hay 3 variables fundamentales. Una es lo que comemos, otra es qué tanto respiramos, y la tercera es qué tanto nos movemos. Y ahí tenemos un problema muy serio, porque si tomamos en cuenta que se recomienda que un adulto debe de caminar 4 kilómetros diarios simplemente para funcionar bien, o sea, 10,000 pasos, ¿cuánto debemos en todos estos días? No todo es dieta, también es actividad. Y ya no digamos en el caso de los niños, ¿cuántos de nosotros los juegos
que jugábamos de niños, pues era simplemente correr, subirnos a los árboles o ponernos retos de aventar piedras o cosas por el estilo. Ahora todo es una computadora, ahora todo es el menor esfuerzo, el sedentarismo, y no estoy diciendo que sea mejor o peor, sino simplemente es diferente, pero lo cual evita un reto al ejercicio. Considero que el ser humano es un animal que debe de estar en movimiento, que está hecho para el ejercicio, para el esfuerzo, etcétera, y que poco a poco nos vamos deteriorando en ese aspecto desde el punto de vista filosófico. Entonces, yo creo que es un tema apasionante, hay mucho por comentar y pues como estamos llegando casi al final, quisiera algunos comentarios finales. Si veo que Perea tiene nuevamente la mano levantada, no sé si quieres participar en un mensaje final, Arturo. No, ya no, no la quité. Ah, perfecto. No sé si alguien más de los asistentes quiere el uso de la palabra, hacer algún comentario. Y si no, pues quiero pedirle al doctor Reinaldo Michel que nos diga un mensaje de su plática. Yo les agradezco su atención y el compartir esta inquietud que ojalá la pudiéramos llevar a buen puerto con esta administración, porque pues soy un poco terco y yo creo que no hay que quitar el dedo del renglón. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Reinaldo Michel. Definitivamente creo yo que a mí me queda muy claro que todos podemos aportar en nuestro nivel de poder lo que podemos hacer y en nuestra pasión, en el empuje que pongamos para ello, y aunque vayamos poco a poco con pequeños logros, es mejor que quedarnos igual. Yo creo que se necesita mucha disposición política, se necesita dinero, se necesita expertos que hagan planes y que se vuelvan a hacer y que existan diferentes tipos de planes y estar intentando hasta lograr hacer un cambio que se demuestre, un cambio que sea verdadero y que todos esos niños obesos ahorita, pues si lo vemos de una manera terriblemente cruel, van a ser personas que van a consumir mucho en recursos de salud, que van a ser malos trabajadores, que se van a estar enfermando, que van a tener una vida corta y realmente debemos de cuidar esas nuevas generaciones. Quiero agradecer la asistencia de todos ustedes, quiero agradecer los elogios personales, muchas gracias, y quiero invitarlos para mañana, que vamos a tocar sábado a las 4 de la tarde, un tema que me estoy enterando en las noticias que ya autorizó la COFEPRIS la utilización de la vacuna de Pfizer en México, y mañana vamos a discutir en un foro con una presentación que voy a hacer muy breve y después van a participar otras personas y sería muy enriquecedor si ustedes también nos dan su opinión. Así es que están cordialmente invitados. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.